Hoy terminaron los 16avos de final del Mundial 2026 y ya conocemos a las 16 selecciones que continúan en la lucha por levantar la Copa del Mundo. Varias favoritas confirmaron su candidatura al título, otras sufrieron más de lo esperado para mantenerse con vida y también vivimos sorpresas que muy pocos imaginaban al comenzar el torneo. Ahora los octavos de final ya están completamente definidos y no se esperan auténticas finales adelantadas donde cualquier error puede significar el final. En este video vamos a analizar cada uno de los enfrentamientos y repasaremos el momento que vive cada selección y al final te compartiré mis predicciones de quienes lograrán clasificar a los cuartos de final. Comenzamos con el primer duelo de los octavos de final, será entre la selección de Canadá frente a la selección de Marruecos. Canadá sigue haciendo historia en este mundial, la selección anfitriona fue la primera en conseguir su boleto a los octavos de final por primera vez en su historia después de derrotar de manera sufrida por la mínima a Sudáfrica con un marcador final de 1-0. Aunque fue una victoria bastante complicada, volvió a demostrar una gran solidez ofensiva y la capacidad para competir bajo presión. Si bien todavía tiene aspectos por mejorar en ataque, ha dejado claro que puede plantarle cara a cualquier rival del torneo. Del otro lado, aparece Marruecos, una selección que continúa sorprendiendo al mundo. Después de una intensa eliminatoria frente a Países Bajos en una dramática tanda de penaltis que terminó con un marcador de 3-2, logrando de manera impresionante su clasificación a los octavos de final. Confirmando una vez más que el gran nivel mostrado en Qatar no fue casualidad, Marruecos sigue consolidándose como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional y nuevamente está entre las protagonistas del mundial. Ambas selecciones llegan en un gran momento después de superar eliminatorias muy exigentes, por lo que espero un partido bastante cerrado donde cualquier detalle puede marcar la diferencia. Sin embargo, considero que Marruecos tiene una plantilla más completa, además de una mayor experiencia en este tipo de encuentros, por lo que mi pronóstico es una victoria muy sufrida del conjunto marroquí, logrando su clasificación a los cuartos de final. Pasamos con el segundo duelo de los octavos de final, que será entre la selección de Francia frente a la selección de Paraguay. Francia continúa demostrando porque es una de las máximas favoritas para conquistar esta Copa del Mundo. Después de una fase de grupos prácticamente perfecta, volvió a imponer condiciones en los 16avos de final al derrotar con autoridad a Suecia por un marcador final de 3-0, logrando de manera contundente su clasificación a los octavos de final, mostrando que tienen uno de los mejores planteles del torneo, siendo una de las selecciones más peligrosas de Europa, donde reafirman que es un rival muy difícil de eliminar. Por otro lado, Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas de los 16avos de final, ya que después de una eliminatoria muy intensa, logró eliminar a la poderosa Alemania en una dramática tanda de penaltis con un marcador final de 4-3, logrando conseguir una clasificación sorprendente histórica en los mundiales. El conjunto sudamericano dejó claro que nunca baja los brazos y que puede competir de igual a igual frente a cualquier potencia cuando mejor aprovecha sus oportunidades. Sin duda, ambos equipos llegan con la motivación por las nubes después de superar una ronda muy complicada, aunque los sudamericanos han demostrado tener carácter, pero siguen dejando dudas. Para mí, Francia impone condiciones por el peso de su plantilla y son claros favoritos para llevarse una victoria contundente y lograran avanzar a los cuartos de final. Continuamos con el tercer duelo de los octavos de final, que será entre la selección de Brasil frente a la selección de Noruega. Brasil volvió a demostrar en los 16avos porque es considerado uno de los máximos favoritos para levantar la Copa del Mundo, ya que continúa con paso firme en este torneo. En los 16avos de final, Brasil tuvo que esforzarse al máximo para poder derrotar a la selección de Japón con un marcador final de 2-1 en un partido muy intenso, pero que al final logró clasificar de manera sufrida a los octavos de final, donde los brasileños volvieron a demostrar toda la calidad de su plantel, pero también dejaron algunos detalles defensivos que todavía deberá corregir si quiere seguir avanzando en el torneo. Del otro lado, aparece Noruega, una de las selecciones que más ha sorprendido en esta edición del Mundial. Después de varios años de ausencia, regresó para demostrar que tiene argumentos de sobra para competir frente a las mejores selecciones del planeta. En los 16avos de final, logró vencer a Costa de Marfil, un partido bastante complicado con un marcador final de 2-1 en otro duelo bastante intenso, donde pudieron rescatar el resultado y lograron clasificar a los octavos de final. Este promete ser uno de los partidos más espectaculares de los octavos de final. Ambas selecciones cuentan con jugadores capaces de resolver el encuentro en cualquier momento y han mostrado un fútbol muy ofensivo durante todo el torneo. Brasil parte como favorito por la calidad de su plantilla, pero Noruega ha demostrado que no le teme a ningún rival y puede competir de tú a tú contra cualquier potencia. Pero para mí, Brasil logrará llevarse una sufrida victoria ante Noruega, logrando clasificar por la mínima a los cuartos de final. Pasamos con el cuarto duelo de los octavos de final, que será entre la selección de México frente a la selección de Inglaterra. México continúa ilusionando a toda su afición después de firmar un mundial prácticamente perfecto. Hasta el momento, el conjunto mexicano terminó la fase de grupos con paso perfecto sin recibir un solo gol, y en los 16avos de final volvieron a sorprender, ya que demostraron su gran momento al derrotar con autoridad a la selección de Ecuador con un marcador final de 2-0, donde lograron de manera contundente
contundente su clasificación a los octavos de final. La solidez defensiva ha sido una de sus principales fortalezas durante todo el torneo y además el apoyo de su gente ha convertido cada partido en el Estadio Azteca en una auténtica fortaleza. Sin duda la selección mexicana llega con mucha confianza y demostrando que tiene argumentos para competir frente a cualquier rival. Del otro lado aparece la selección de Inglaterra, una de las grandes favoritas para conquistar esta Copa del Mundo. El conjunto inglés tuvo que exigirse al máximo en los 16avos de final para poder derrotar a la selección del Congo con un marcador final de 2-1, en un partido mucho más complicado de lo esperado, logrando de manera sufrida su clasificación a los octavos de final. Aunque por momentos ha dejado dudas en defensa, nadie puede discutir la enorme calidad de su plantilla, ya que cuenta con futbolistas capaces de cambiar el rumbo del partido en cualquier instante, convirtiéndola en una de las selecciones más peligrosas del torneo. Sin duda este será uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final. México intentará aprovechar la localía y el extraordinario ambiente que vivirá el Estadio Azteca, mientras que Inglaterra buscará imponer la calidad y la experiencia de sus grandes figuras. Será un partido muy intenso, donde ambos tendrán oportunidades para quedarse con la clasificación, aunque Inglaterra parte como favorita por el gran nivel de su plantel es completamente superior, pero considero que México tiene todo para competir de tú a tú y dar la gran sorpresa de esta ronda. Confío en que la selección mexicana conseguirá una victoria muy sufrida y logrará clasificar a los cuartos de final haciendo historia en este torneo. Continuamos con el quinto duelo de los octavos de final, que será entre la selección de Portugal frente a la selección de España. Portugal llega como una de las grandes candidatas para conquistar esta Copa del Mundo, aunque en los últimos partidos ha dejado algunas dudas sobre su rendimiento colectivo. En los 16avos de final tuvieron que esforzarse al máximo para poder eliminar a la selección de Croacia con un marcador final de 2-1, en un encuentro que se vivió de todo y que además fue muy intenso, que parecía extenderse hasta los tiempos extra, pero lograron clasificar de manera sufrida a los octavos de final. A pesar de las dificultades, el conjunto portugués volvió a demostrar su capacidad para resolver partidos complicados y mantenerse con vida en el torneo, aunque todavía necesita mejorar en defensa si quiere seguir avanzando. Del otro lado aparece la selección de España, que poco a poco ha recuperado su mejor versión después de un inicio complicado que dejó algunas dudas sobre su rendimiento. El conjunto español ha ido creciendo conforme avanza el mundial y actualmente es una de las pocas selecciones que aún no ha recibido un solo gol en el torneo. En los 16avos de final dejó una gran impresión al derrotar con autoridad a Austria con un marcador final de 3-0, logrando de manera contundente su clasificación a los octavos de final, además demostrando un fútbol muy sólido y confirmando que vuelve a ser una seria candidata para levantar la Copa del Mundo. Además, este enfrentamiento tiene un ingrediente muy especial, ya que ambas selecciones se vieron las caras recientemente en la final de la UEFA Nations League, donde protagonizaron un auténtico partidazo que terminó definiéndose en la tanda de penaltis a favor de Portugal. Aquella derrota todavía está muy presente para España, que ahora tendrá la oportunidad de buscar revancha en el escenario más importante del fútbol mundial. Sin duda este será uno de los partidos más espectaculares de los octavos de final. Portugal cuenta con jugadores capaces de resolver cualquier encuentro, mientras que España llega con una enorme confianza gracias al gran nivel que ha mostrado en sus últimos partidos. Todo apunta a un duelo muy parejo, donde los pequeños detalles marcarán la diferencia. Sin embargo, considero que Portugal sabe cómo competir este tipo de encuentros y volverá a imponer su jerarquía en los momentos decisivos. Mi pronóstico será una victoria muy sufrida de Portugal y logrará conseguir su clasificación a los cuartos de final. Pasamos con el sexto duelo de los octavos de final, que será entre la selección de Estados Unidos frente a la selección de Bélgica. Estados Unidos continúa demostrando que no está dispuesto a desaprovechar su condición de anfitrión. A lo largo del torneo ha mostrado una selección muy intensa, con un gran despliegue físico y un fútbol cada vez más competitivo. En los 16avos de final lograron superar con dificultades a Bosnia con un marcador final de 2-0 en un partido bastante complicado, donde tuvieron que trabajar con un hombre menos, logrando de manera sufrida su clasificación a los octavos de final. Del otro lado aparece Bélgica, una selección que fue de menos a más en este mundial. Después de un inicio lleno de dudas, logró recuperar la confianza conforme avanzó el torneo. En los 16avos de final protagonizó una de las remontadas más emocionantes al derrotar a Senegal con un marcador final de 3-2 en un auténtico partidazo, donde pudieron rescatar el resultado, logrando de manera cardíaca su clasificación a octavos de final. Esa victoria confirmó que el conjunto belga vuelve a ser un rival muy peligroso cuando encuentra su mejor versión. Además, existe un antecedente reciente entre
entre ambas selecciones en el último amistoso disputado entre Estados Unidos y Bélgica, el conjunto europeo fue ampliamente superior y terminó llevándose la victoria con goleada con un marcador final de 5-2. Sin duda ese resultado todavía permanece en la memoria del equipo estadounidense, que ahora buscará revancha en el escenario más importante del fútbol mundial. Sin duda este será otro de los partidos más atractivos de los octavos de final. Estados Unidos intentará aprovechar el apoyo de su afición y el gran momento que vive jugando como local, mientras que Bélgica buscará hacer valer la experiencia y la calidad de sus futbolistas para imponer condiciones. Será un encuentro muy intenso y bastante parejo, pero por el nivel que ha mostrado en los últimos partidos considero que Bélgica llega como ligero favorito, ya que viene motivado y ya sabe cómo ganarle a Estados Unidos en su casa. Para mí la selección de Bélgica se llevará una sufrida victoria y logrará su clasificación a los cuartos de final. Continuamos con el séptimo duelo de los octavos de final, que será entre la selección de Argentina frente a la selección de Egipto. Argentina llega a esta ronda como la actual campeona del mundo y una de las máximas favoritas para conquistar nuevamente la Copa del Mundo. Después de una brillante fase de grupos, el conjunto albiceleste sufrió mucho más de lo esperado en los 16avos de final, donde protagonizó uno de los mejores partidos del torneo frente a Cabo Verde. La selección africana sorprendió con un gran nivel y estuvo muy cerca de llevar el encuentro a otro desenlace, pero finalmente Argentina logró reaccionar en el tramo final, logrando una sufrida victoria con un marcador final de 3-2. En un duelo lleno de emociones, aunque consiguió de manera drástica su pase a los octavos de final. Esta victoria también dejó algunas dudas sobre su rendimiento defensivo y evidenció que no puede permitirse bajar la intensidad si quiere seguir defendiendo su título. Del otro lado, aparece Egipto, una selección que ha logrado sorprender con paso firme en este torneo, después de superar una eliminatoria muy complicada frente a Australia, donde logró clasificarse en una dramática tanda de penaltis con un marcador final de 4-2, logra de manera dramática su pase a los octavos de final por segunda ocasión en su historia. El conjunto africano ha demostrado durante todo el torneo que tiene personalidad para competir contra cualquier selección y poco a poco se ha convertido en uno de los equipos más incómodos de enfrentar. Sin duda este será otro de los encuentros más atractivos de los octavos de final. Argentina buscará imponer la jerarquía de su plantilla y demostrar por qué sigue siendo una de las principales candidatas al título, mientras que Egipto intentará seguir haciendo historia eliminando a la vigente campeona del mundo. Todo apunta a un partido muy intenso donde ambos equipos dejarán todo sobre el terreno de juego. Sin embargo, considero que la experiencia y la calidad individual del conjunto argentino terminarán marcando la diferencia. Para mí la albiceleste logrará otra sufrida victoria, logrando de manera drástica su clasificación a los cuartos de final. Pasamos con el último duelo de los octavos de final, que será entre la selección de Colombia frente a la selección de Suiza. Colombia ha sido una de las selecciones que mejor fútbol ha mostrado en este mundial. Desde la fase de grupos dejó claro que tiene argumentos para competir de tú a tú contra cualquier potencia. En los 16avos de final volvieron a demostrar su gran fortaleza al derrotar por la mínima a la selección de Ghana con un marcador de 1-0 en un partido muy intenso, donde logró de manera contundente su clasificación a los octavos de final. El conjunto cafetero llega a esta ronda con mucha confianza y consolidándose como una de las selecciones más sólidas del torneo. Del otro lado aparece Suiza, una selección que también ha realizado un mundial muy destacado. Después de una excelente fase de grupos, volvió a imponer condiciones en los 16avos de final al lograr vencer con autoridad a Argelia con un marcador final de 2-0, logrando de manera contundente su pase a octavos de final. El conjunto suizo ha demostrado ser un equipo muy ordenado, difícil de superar y con una gran disciplina táctica. Ha dejado claro que tiene el nivel suficiente para competir frente a cualquier rival. Sin duda este será un enfrentamiento muy atractivo entre dos selecciones que llegan atravesando un gran momento futbolístico. Colombia intentará imponer el buen juego colectivo y la intensidad que ha mostrado durante todo el torneo, mientras que Suiza buscará aprovechar su orden defensivo y su capacidad para cerrar espacios. Todo apunta a un partido muy equilibrado donde cualquier detalle puede definir la eliminatoria. Sin embargo, considero que Colombia llega con un mejor nivel colectivo y con una mayor confianza después de sus últimas actuaciones. Por esa razón, para mí Colombia logrará una sufrida victoria, logrando su clasificación a los cuartos de final. Con esto hemos repasado los 8 apasionantes enfrentamientos de los octavos de final del Mundial 2026, donde solo las mejores selecciones del torneo buscarán dar un paso más rumbo al sueño de conquistar la Copa del Mundo. Estas son mis predicciones para cada uno de los cruces. Aunque todos sabemos que en un mundial nunca hay nada escrito, siempre aparecen sorpresas, eliminaciones inesperadas y partidos que terminan haciendo historia. Lo más importante es que todavía queda muchísimo torneo por delante y apenas estamos comenzando la mejor parte del torneo. Habrá equipos que confirmarán su gran nivel, otros que tendrán que reaccionar
rápidamente y algunas selecciones se despedieran del torneo. Apenas tuvimos una pequeña probada de lo que estas selecciones pueden dar en la cancha, pero la presión va a aumentar al máximo en estos octavos de final porque un pase en falso puede dejar fuera a cualquiera. Ahora quiero saber tu opinión, ¿cuál de todas estas selecciones crees que terminará ganando el trofeo más deseado para ti? ¿Cuál de todas las selecciones fue la selección que más te sorprendió al clasificar a los octavos de final? ¿Concuerdas con mis predicciones de los octavos de final o cambiarías alguna por lo visto en este cierre de los 16avos? Y para ti, ¿cuál fue la mayor decepción en estos 16avos de final del mundial? Si te ha gustado el video, no olvides dar tu like y suscribirte para más contenido de fútbol.